Bienvenidos a la Feria Científica Virtual. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot, de la especialidad de Ciencias Naturales, Física, Química, primer año. Mi nombre es José Ariel Cardona Casana. Estamos aquí guiados con el docente del licenciado Johnny Armando Sayamamarca, del área de formación del espacio comunitario para la producción. Durante esta feria mostraremos lo que son los experimentos realizados durante la gestión 2022 de acuerdo a los temas que hemos avanzado durante este año. El primer experimento es la proyectora. Es un invento novedoso, es un experimento que podemos enseñar a los estudiantes o hacer lo que ellos realicen, explicando el tema de la óptica. Pero, ¿qué es la óptica? La óptica es la ciencia que estudia la luz, es una de las ramas más antiguas que existe de la física. Existen dos tipos de óptica, tanto la óptica geométrica como la óptica física. La óptica geométrica se basa más que todo en el concepto de rayo luminoso como trayectoria que persiguen las partículas materiales emitidas por los cuerpos luminosos, sin preocuparse tampoco de estudiar lo que es, cuál es la naturaleza de esta luz. La óptica física estudia lo que son los fenómenos luminosos e investiga cuál es la naturaleza de la luz, en cambio de la óptica geométrica. Para realizar este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: una caja de zapato, clip. Este material puede variar dependiendo del tamaño del celular que nosotros tengamos y el tamaño y el peso, ya que al ser un clip bastante pequeño puede ser que no sirva como soporte en este caso. Si es así, tenemos que reemplazar con otro material. Se necesita también dos lupas. Es necesario que una lupa sea más pequeña que la otra para que una sirva como proyector y el otro sirva como regulador. Vamos a mostrar el proceso más adelante. Vamos a necesitar un cúter o estilete, lo que tengamos a mano, una cinta aislante negra, papel o pintura, más que todo pintura en aerosol, ya que será de mayor manejo para nosotros al momento de pintar lo que es el interior de la caja. El procedimiento: pintamos lo que es la caja de color negro por dentro y también por fuera para evitar lo que es evitar que ningún tipo de luz ingrese al interior de la caja, ¿ya? Y esto afecta a lo que es la proyección del video. Cortamos un extremo de la caja de zapato al tamaño de nuestra lupa, y de igual manera en la parte superior, ya que en el extremo de la caja va a ir una lupa, la lupa más grande, y en el otro va a ir lo que vendría siendo la lupa más pequeña, y esto nos va a servir como regulador, y va a ser nuestro lente de enfoque. Ahora, proseguimos con lo que es el pegado del cristal solamente, no de toda la lupa, ya que si pegamos la lupa con el mango, va a hacer que la caja se dañe más, y solamente necesitamos el cristal de la lupa. Lo pegamos, obviamente lo vamos a pegar con silicona o con cinta aislante, pero preferimos con silicona para que quede más estable la caja. Después, con el clip de papel elaboramos lo que es el soporte, como se ve en la imagen de abajo. De esa manera podemos elaborar el soporte para celulares, y prosiguiendo así reproducimos lo que es un video en nuestro teléfono celular. Le subimos el brillo al máximo y a la vez rotamos de manera horizontal. Y por último colocamos el teléfono dentro de la caja con lo que es el clip de papel. Ahora, por último, proyectamos el video en una pared lisa y con la lupa de arriba vamos a ajustar para que la imagen quede bien enfocada. Podemos ver acá en la imagen el celular atrás, la lupa de enfoque en el medio. Esto nos servirá para regular lo que es el enfoque antes dicho. Lo vamos a mover de manera mientras más se acerque o más se aleje del celular o del otro lente, es como veremos la imagen. Y ahí ya vemos la lupa, la otra lupa que nos servirá para que proyecte esa luz o la imagen de lo que es el celular. Tiene que ser una habitación oscura, sí o sí, ya que para que sea más fácil ver la imagen que quiere ser proyectada, por ejemplo. Muy buenas, mi nombre es Guibaldo Rora Baguasa. Soy de la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot, Santa Cruz. El proyecto en el cual nos basaremos hoy en día son las siguientes: el auto a vapor, globo de Cantoya, fuente de Herón, circuitos eléctricos. Empezaremos con el auto a vapor. El auto a vapor fue una máquina construida por Newton en el año 1670, una simple montada sobre 4 ruedas.
la cual se desplaza debido a la reacción sobre el aire ejercida en un chorro de vapor. El carrito es un experimento que tiene una lata metálica que hace el papel de una caldera. Dentro de ella, el vapor producido al hervir el agua presiona en todas las direcciones, pero mientras las presiones superiores e inferiores se equilibran entre sí, la presión sobre la pared o lateral no tiene presión contraria que la equilibre, puesto que por este lado el vapor sale libremente, y empuja el carro hacia adelante. En este carro a vapor utilizamos la ley de la acción. Reacción fundamental: el experimento, que a la letra dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Y gráficamente la dirección y el sentido de la fuerza de reacción que se produce al moverse el carro. La posibilidad de la propulsión por reacción ha sido teóricamente y prácticamente probada, siendo de notar que fue fundada en este principio. Funcionaba la eólica de Fuente de Herón en el año 1330 a.C. y utilizando también la tercera ley de Newton, presión de vapor. En la situación del equilibrio, las fases reciben la denominación del equilibrio saturado y vapor saturado, y esta propiedad posee una reacción inversamente proporcional con las fuerzas de atracción intermoleculares, debido a que cuando sea mayor el módulo, las mismas, mayor deberá ser la cantidad, la energía entregada, o sea, ya sea en forma de calor u otras manifestaciones, para convencerlas y producir el cambio de estado. Los materiales que utilizamos son la lata sin ruptura alguna, jeringa, un carrito, algodón, es opcional, el agua, los mondadientes. El primer paso es vaciar el líquido de la lata, después introducir con la ayuda de la jeringa llena de agua en la lata, al terminar colocar el palillo con el orificio de la lata. El segundo paso es colocar el alcohol en una base de lata para después ponerle el algodón. El tercer paso es colocar sobre la base esta lata, en este caso con el algodón, en el carrito. El cuarto paso es poner a prueba el experimento. A continuación veremos un video en la cual es el producto de nuestro proceso en la cual nos basamos para hacer este proyecto. El siguiente experimento es el barco a vapor. El barco a vapor podemos utilizarlo para demostrar lo que es la termodinámica, que es otra rama de la física, y esta nos describe los efectos de los cambios de temperatura en lo que temperatura, presión y volumen de un sistema físico a nivel macroscópico. El barco a vapor es un barco primeramente propulsado por vapor. Esto quiere decir que por medio del calentamiento y evaporación del agua hace que impulse el barco y hace que ésta se mueva por el agua. Este mismo proceso sucede tanto en los barcos de mayor tamaño o de mayor escala, pero estos requieren otro tipo de combustible, y esto obviamente mantienen el mismo concepto del barco a vapor por este medio. Los materiales para realizar este experimento son un cartón de leche o jugo o zumo, dependiendo. Esto podemos variar dependiendo si queremos que sea de cartón o queremos que sea de plastofor o de botella plástica. Esto solamente es la base del barco. Lo que más importa aquí es el motor, que esté bien hecho. La silicona caliente con su pistolita, obviamente. Alicate es preferible que sea de punta fina para poder doblar lo que es la lata
de refresco, ya veremos más adelante, una regla, marcador, una velita pequeña. Esta vela pequeña puede variar, podemos utilizar algodón y alcohol para prender fuego. La lata de refresco vacía puede ser lata de refresco, de cerveza, dependiendo de nosotros qué hallemos y reciclemos. 3 bombillas, 2 tienen que tener sí o sí un codito. Vamos a verlo más adelante por qué. El procedimiento, si nosotros cogemos lo que es el envase de jugo, vamos a cortar el envase de la siguiente manera, como se ve en la imagen. De esa manera, nosotros vamos a doblar de las áreas que estén marcadas, punteadas, las doblamos, las recortamos y las pegamos con silicona. Y eso va a quedar la base del barquito. Va a ser un barquito pequeño. Ahí podemos ver en la imagen que estamos cortando el barquito. Ahora, para el motor se necesita lo que es la lata de aluminio. Esta la marcamos en una franja central de 5 centímetros. Esta franja va a ser de ancho y lo largo de la circunferencia de la lata. Luego de tener cortado ese ancho, esa lata de aluminio, lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad y en cada extremo o en cada lado de la lata vamos a doblarlo 1 centímetro hacia adentro. Y después de hacer esto vamos a proseguir a pegarlo. Al momento de nosotros pegar esto de acá, vamos a asegurarnos que quede solamente en uno de los lados abierto. ¿Para qué? Para introducir lo que son 2 bombillas, lo abrimos cuidadosamente. Luego de poner lo que son las bombillas dentro de la lata, se procede a pegar. Y como esta va a ser bastante, el lugar que ocupa lo que es la bombilla es bastante pequeña, lo que se requiere es hacer pequeños doblez o solapas a los lados y pegarlos con pegamento. Hay que tener mucho cuidado con qué pegamento vamos a ocupar, ya que al ser un experimento de termodinámica, esto provoca calor en la lata y hace que se caliente, hay una reacción exotérmica y eso produce que a veces que el pegamento que ocupemos se derrita y hace que al momento de colocarle agua a la lata provoca fuga. Luego de tener ya el motor hecho, colocamos de manera, hacemos un hueco a la base del barco que teníamos previamente elaborada. En el medio colocamos lo que es la lata, el motor, primeramente las bombillas. Las bombillas tienen que ir hacia abajo con los coditos doblados en una posición de 45 grados. Esto es el hecho, ¿por qué? Porque al momento de nosotros, y después se coloca lo que es la vela. ¿Y por qué es esto? Para que la vela llegue y caliente lo que es la lata, el aluminio. Por medio de las bombillas nosotros vamos a introducir agua con una jeringa o con una pequeña, con un pequeño embudo, dependiendo de lo que tengamos a mano. Lo introducimos y lo colocamos de manera que se quede el agua dentro de lo que es el motor o la lata de aluminio. Ahora vamos a explicar el proceso. El proceso por el cual hace que el barco se mueva es que al momento de que la lata se caliente, es decir, que a mayor temperatura, mayor volumen y mayor presión. El agua al evaporarse hace que la evaporación, o en sí lo que es el vapor de agua, duplique lo que es la cantidad que hay dentro, su volumen. Es por eso que al no tener un lugar donde escapar, el volumen trata de escapar y el único lugar por donde puede escapar este vapor es por medio de las bombillas. Entonces produce energía y esto hace que se impulse el barco y llegue a moverse, como podemos ver en la imagen, el video. Al calentarse la lata y el agua hace que evapore y por medio de las bombillas es que expulsa lo que es la presión y el vapor. Y es por eso que el barco llega a moverse. El segundo experimento es el globo de Cantoya. Ya, primero explicaremos qué es el globo de Cantoya y sus principios. Bueno, en esta ocasión, el globo de Cantoya tiene un principio de Arquímedes aplicado en un globo aerostático. Los globos de aire caliente se elevan en la atmósfera por el principio de Arquímedes, en la cual la densidad del aire se eleva calientemente que contiene una calor determinante. Tiene que ser menor que la del aire que lo rodea.
por lo que el lodo tiene que recibir un empuje excepcional que lo eleve. Por ejemplo, si calentamos el aire contenido en un globo a una temperatura aproximada de 75 grados centígrados, en un ambiente exterior que esté en unos 15 grados centígrados, conseguiremos una fuerza de elevación que será proporcional al volumen del globo. Y a esta fuerza, para que nuestro globo suba, habrá que restarle el propio peso del globo. O sea que la fuerza elevada real es igual a la fuerza de elevación por la diferencia de densidades, o sea la temperatura, el peso del globo. Si esta presión es positiva, el globo ascenderá. En caso contrario, el globo no ascenderá. Tenemos que calcular la fuerza de elevación, dependiendo de la diferencia de temperatura y de su volumen. El peso del globo, que dependerá de su superficie y de los accesorios de construcción. El procedimiento y los materiales que utilizamos para este producto son 4 pliegos de papel china, una barra de pegamento, una tijera, encendedor, 50 centímetros de alambre, una vela y un papel de cocina. En el procedimiento aplicamos en el primer paso cortar el papel de acuerdo al tamaño en el que tú vas a emprender tu producto, ya sea de 40 centímetros a 50 centímetros. Esta es una opción opcional, y prenderlas formando un círculo sin tapar la parte de abajo para colocar un alambre en una forma de circunferencia. Ya con el alambre formamos una circunferencia alrededor del espacio dejado el papel. Sin romperlas hay que tener mucho cuidado porque se puede tener una ruptura y con la presión de la calor no se va a poder elevar. Luego con el alambre mismo formamos una línea recta en los alambres de la frecuencia de la circunferencia, formando un radio en el espacio de un punto a otro de las circunferencias. Y luego formamos un radio en la cual donde vamos a poner el algodón con el alcohol, para que esto ayude a encender con un encendedor o un fósforo, para que esa presión sea la interacción para que se eleve ese globo de Cantoya. El producto obviamente lo vamos a ver a continuación con un video para que les pueda incentivar a hacer este magnífico experimento y tener en cuenta los principios en este caso para tener un buen desempeño al hacer este producto. Siguiente experimento, la bomba de sonido. Este experimento hay que tener bastante precaución, tanto para los estudiantes como para el docente. Con este experimento podemos explicar lo que son los halógenos. Los halógenos son los elementos, son 6 elementos químicos de la tabla periódica, se encuentran en la fila en el grupo 17. Estos son 6. Viene a ser el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso. ¿Qué vamos a explicar con el experimento? Vamos a explicar lo que es el proceso de halogenación, que es una reacción que ocurre cuando uno o más halógenos se agregan a una sustancia, y este producto de esta halogenación hace que resulte una reacción, rápida, una reacción reactiva. ¿Ya? Entonces, como para el experimento necesitamos lo que es una botella de plástico, cloro y alcohol. El alcohol que nosotros usamos para desinfectar nuestras heridas, para desinfectarnos las manos, igual de 96%, 97%, y depende del porcentaje que nosotros ocupamos, va a ser útil para la reacción de este mismo. Ahora, el cloro que nosotros vamos a ocupar es el hipoclorito de sodio, ya que el cloro en sí, en la naturaleza, se encuentra de forma gaseosa. ¿Saben por qué no se ocupa el cloro en estado líquido? Es porque no presenta mayor cloro. Entonces no es útil para esto. Lo que vamos a ocupar es las pastillas de cloro, o en sí ya viene el hipoclorito de sodio en sal, ya sólido.
Ahora, vamos a explicar cómo es que se produce esto acá. El cloro y el alcohol por separado no pasa nada, no sucede nada con ellos, no tienen una reacción en sí. Pero cuando se mezclan estas dos, se crea una reacción de halogenación de alcoholes y esta es altamente reactiva. Esto libera mucho calor. Al ser una reacción exotérmica hace que la botella de plástico no sea capaz de mantener en ese mismo lugar y se libera esa energía y provoca que ésta explote por completo. Al momento de ser una reacción exotérmica, calienta la botella, calienta lo que es el ambiente de la botella adentro y eso provoca el sonido también. El sonido de la explosión, podemos ver el ejemplo acá. Oye, el tuyo va a explotar el otro. Ahí podemos escuchar que la reacción fue bastante potente, se escuchó por toda la normal en este caso. Aquí vamos a aclarar unos puntos. Lo que necesita es la botella, el cloro, dependiendo de la cantidad de cloro que nosotros ocupemos, si es menos, si es más, también del alcohol, si es menos o más, va a determinar el tiempo de la explosión. Mientras menos cloro y menos alcohol se utilice en la mezcla, más rápido será la reacción. Mientras más, va a ser un poco más tardío, ya que tarda en reactivarse por la cantidad de elementos que hay el uno del otro. Ahora, en este caso tardó más o menos entre 5 a 10 minutos en reaccionar, pero tenemos que estar atentos, ya que es altamente peligroso que un estudiante se acerque al momento de que ya se esté reactivando. Tenemos que observar de que esta se está reactivando al momento de que empiece a aparecer burbujas y la botella empieza a llenarse de lo que es el humo o vapor que provoca el cloro a la combinación del alcohol. Y para realizar este experimento quitamos la botella, echamos el cloro de forma sólida, el alcohol, tapamos la botella y la dejamos en un lugar seguro. Este experimento se tiene que realizar en un ambiente abierto para evitar algún accidente. La tercera es la fuente de Herón. En este caso, la fuente de Herón es proporcionada por una energía eólica y neumática. Pero antes que nada vamos a presentar los materiales en los cuales nos basamos este experimento. 3 botellas de agua, 3 tubos de plástico de 22, 28, 38 centímetros respectivamente, plastilina, tijeras, taladro con diferentes brocas. El procedimiento en el primer paso es hacer el depósito de las fuentes. Y el segundo paso, perforar las tapas de las botellas. El tercer paso, la perforación de los agujeros en la segunda parte de la segunda botella en la cual vamos a utilizar. Ya en el cuarto paso conectamos los tubos. Y respectivamente conectamos las botellas. En el quinto paso, añadir el agua y obviamente disfrutar de nuestra fuente de Herón. Antes de pasar al otro punto y a otro experimento, tenemos que tener varios puntos y principios en los cuales nos basamos para hacer este experimento. La fuente de Herón, en su parte de la pipeta abierta del aire libre, se hace pasar por un tubo desde la parte inferior de la pipeta en un recipiente hermético situado bajo en esta distancia considerable que será el que aporte el aire necesario para el funcionamiento de la fuente. Desde la parte superior del recipiente del aire parte un nuevo tubo hacia un segundo recipiente hermético que contendrá agua y será el encargado de bombear a la pipeta en este caso. Desde el fondo de este recipiente sale un tubo que alcanza un nivel ligeramente superior al agua en la pipeta y construirá la salida de agua en la fuente. Se llena la pipeta con agua. El agua de la pipeta fluye en dirección al recipiente que contiene el aire en la parte superior debido a la gravedad. A medida que el agua llene el recipiente, desplazará el aire contenido en él.
El aire influye asimismo hacia el recipiente del agua, la cual es desplazada, provocando que se bombee el líquido por encima de la pipeta. El flujo se detendrá cuando el nivel del agua en el segundo recipiente descienda por debajo del tubo que asumirá el agua en la fuente. Y aunque pueda parecerlo en una primera impresión, esto no es una máquina de movimiento perpetuo. Muchos se confundirán por el movimiento perpetuo porque el movimiento perpetuo o el movimiento continuo son diferentes y el movimiento perpetuo no existe. Hasta el momento no se ha podido descubrir el movimiento perpetuo. Pero si la tubería por la que brota el agua se estrecha, puede que el mecanismo de este funcionamiento puede que se esté en funcionamiento por varios minutos, pero alcanzará deteniéndose. Y puede que el agua que sale del tubo ascienda por encima del nivel de cualquier de los tres recipientes, pero el flujo neto del agua es descendente. Puede parecer menos paradójico si consideramos como un sifón, pero si el doblado que presenta el tubo de la parte superior es un lugar de la presión que el aire de los dos recipientes inferiores proporciona la presión positiva necesaria para elevar el agua sobre el arco. A esto se le conoce también como el sifón de Herón. Y la energía potencial gravitatoria, el agua que cae desde la pipeta del recipiente inferior, es transferida mediante la presión neumática. Y esto solo se mueve hacia arriba en esta etapa. Y de esta forma se empuja el agua en el recipiente superior por encima de la pipeta. La altura que alcanza el chorro que brota de la fuente, tomada desde la superficie del agua de la pipeta abierta, y puede ascender tanto alto como la diferencia de las alturas en el nivel del agua de ambos recipientes hométicos. Y para maximizar el efecto debe colocarse el recipiente superior todo lo que se pueda por encima del recipiente inferior, independientemente de donde esté la pipeta abierta. Y tan pronto como el nivel del agua descienda por debajo del tubo, la fuente se detendrá. Para conseguir que la fuente funcione de nuevo, habría que vaciar el agua del recipiente inferior, el que suministra el aire en este caso, y rellenar el agua de la botella superior y de la pipeta. Por lo tanto, se deduce que esto está ligado con las leyes básicas de la presión, así que se debe que son las principales para entender esto. Y como les había mencionado en los anteriores puntos, hablamos de una energía neumática y una energía eólica. Veremos un poco de esos puntos, empezando con la energía hidráulica. Y la energía hidráulica es aquella que aprovecha el movimiento del agua para generar energía. Su obtención esto se debe al aprovechamiento de la energía cinética y potencial de los saltos del agua o corrientes. El propio movimiento del agua hace girar una turbina que está conectada a un transformador producida la energía eléctrica. La neumática, en este caso vamos a tocar un punto. Bueno, es una rama de la mecánica, y esto a su vez es una física que estudia el equilibrio y el movimiento de los flujos gaseosos. Además, es la tecnología que emplea el aire comprimido como un modo de transición de la energía necesaria para mover y funcionar mecanismos. El aire es fluido y gaseoso, y por lo tanto es aplicable a una fuerza que se comprime, manteniendo esta presión y devuelve la energía acumulada cuando se la permite expandirse según la ley de los gases ideales. Esto se puede observar en los grandes empresas hidráulicas. Es un proceso donde se pueden ver para limpiar y controlar las corrientes aguas que se puedan derramar en ciudades y causar una catástrofe. Por eso están las grandes represas hidráulicas de cada país. Y tomando muy en cuenta que esto en la vida diaria se puede notar, porque cuando tú respiras, metes un aire
un aire comprimido, y cuando esa presión del aire te da una impulsión para salir lo mismo pasa con la fuente de Herm. Ya culminando con la disertación de los proyectos, como el último punto es un proyecto de circuitos eléctricos. Los materiales que estuvimos utilizando para este experimento son el CD, el cable, 1 metro, 1 metro y medio o 2 metros, de acuerdo a lo que vas a hacer en tu proceso de aprendizaje, en la que te vamos a mostrar y en la que te puede interesar este proyecto. Los focos LED multicolor y simple, el cautín y el interruptor. Ya, el procedimiento. Lo primero que tenemos que saber qué es una conexión en serie. Bueno, una conexión en serie es una conexión de resistencias o cargas eléctricas en serie de caracterización, porque todas están conectadas unas a otras, y esto hace que la corriente que pasa por ellas sea la misma, y no importando la posición de que ocupen dentro de la cadena. En este caso hicimos la prueba de formar una conexión en serie con los focos navideños, que a continuación le vamos a mostrar un video, pero lo más central es la teoría, para que nos basemos en la práctica para desempeñar este producto. Y a continuación va a ser la conexión en paralelo. La conexión en paralelo. La conexión en paralelo es un circuito que se constituye en una lámpara que tenga varias bombillas encendidas al mismo tiempo. En este caso que una de las dichas bombillas se funda y deje de operar el flujo, y este es el flujo eléctricamente que no se interrumpirá hacia las otras bombillas, que conseguirán brillando. O sea, es una conexión que, para entenderlo mejor, es una conexión de positivo entre positivo y negativo con negativo. Y hablando del punto anterior, esta de la conexión en serie es una conexión continua de positivo y negativo, formando una cadena de electrones y neutrones. En este caso, todos los positivos se conectan en la conexión de paralelo y todos los negativos se conectan. Eso sería la explicación de todos los proyectos que nos basamos en esta gestión 2022. Muchas gracias.